nosotros desde UNI estamos trabajando, obviamente, con Pablo, que ya van a ver la calidad de Pablo, en todo lo que es la transformación del sistema financiero. Para eso venimos trabajando con distintos dirigentes sindicales, entre ellos Uriel, de todos los sindicatos afiliados a UNI Américas, desde Canadá hasta Argentina. Y este material que está impreso también lo tenemos para que el que lo quiera o la que lo quiera, lo tenemos digitalizado. Este material que está impreso es el resumen de todo lo que se trabajó durante el año 2023 y parte del 2024, aunque muy poco del 2024. Y es el único material a nivel global que sobre transformación financiera, digitalización, disrupción financiera y demás, que tiene trabajos, investigaciones e ideas hechas por sindicalistas. Vieron que los sindicatos cuando queremos saber algo de tecnología, de derecho y de demás cuestiones, llamamos especialistas, pero que no son dirigentes sindicales. Y vieron que esos especialistas hacen muchos esfuerzos para querer ser dirigentes sindicales. Vieron que escuchamos a profesionales que dicen: yo me siento dirigente sindical. Sí, te sentís dirigente sindical, pero no sos dirigente sindical. No. Y cuando abordábamos temas relacionados con la tecnología financiera, advertíamos que quienes contrataban los sindicatos o quienes contrataba UNI eran personas formadas en las universidades, lejanas al pensamiento sindical, o formados en centros de formación financiados y esponsoreados por empresas, con lo cual nos daban nos contaban un buen desarrollo de qué es lo que estaba pasando en los bancos, pero la conclusión era la que querían los bancos. Y veíamos que no podíamos desarrollar soluciones sindicales en favor de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, a partir de ahí, hace unos años, con Pablo empezamos a trabajar, empezamos a formar dirigentes sindicales con interés en el tema de digitalización, algunos que trabajaban en sectores vinculados a la tecnología, a la transformación, a la digitalización en los bancos, y formamos un grupo de trabajo regional que como primer resumen nos brindó este material. Por eso digo, es el único y el primer material sobre transformación tecnológica financiera hecho por dirigentes sindicales y con respuesta de los dirigentes sindicales para los y las trabajadoras. Yo voy a presentar antes de Pablo. Siempre es bueno hablar antes de Pablo, así la gente después se olvida de lo que hablé yo y se queda con lo que habla, con lo que dice Pablo y con la sabiduría de Pablo. Yo quería adentrarme en un tema que es muy nuevo, que quizá no sea tan importante el contenido que yo les deje, sino sea importante que sembremos la semilla para poder empezar a trabajar en esto. ¿Y por qué? Porque muchas de las respuestas que nos dan las patronales, después ustedes verán si es la que corresponde al Banco República, muchas de las acciones que vivimos en el día a día, muchas de las decisiones que tenemos en el mundo laboral o en nuestro diario laboral, ya no están siendo tomadas por los gerentes de un sector, por los jefes de un sector, por los supervisores, sino están siendo tomadas por una máquina que, llenada de algoritmos, toma una resolución y dice: mira, esto es lo que corresponde. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo vemos más en los bancos privados, en los bancos comerciales. Esto no lo sabemos nosotros los dirigentes sindicales. Entonces, cuando negociamos colectivamente, cuando buscamos una respuesta, creemos que
que a tal o a cual trabajador o trabajadora no le den las vacaciones es por una decisión, no le den las vacaciones en este plazo que había pedido el trabajador o la trabajadora, es por una decisión del supervisor inmediato, es por una decisión del agente de recursos humanos, y muchas veces, y pasa mucho en los bancos privados, es por una decisión de una máquina, que la cargan y dice, bueno, mira, en este sector fulano tiene que tomarse en esta fecha y Mengano en esta otra fecha. Y la verdad, ni fulano quería tomarse en esa fecha, ni Mengano quería tomarse en esa fecha. Y cuando se le va a decir al supervisor, mira, la verdad estamos nosotros dos y no queremos de esta fecha, el supervisor dice, bueno, pero no es una determinación mía, sino de la máquina. Y ahí nos enteramos que estamos siendo manejados y las decisiones de nuestro día a día laboral están siendo manejadas por el algoritmo. Vamos a ver algunos ejemplos en el desarrollo de esta presentación, pero ayer escuchando me pareció que había un buen ejemplo. Creo que la doctora que intervino ayer ante una pregunta de uno de ustedes sobre qué, voy a tratar de ser lo más preciso dentro de lo que entendí yo, sobre que, mirá, en mi categoría laboral no corresponde que haga esta tarea, no corresponde que haga esta función. La respuesta de la profesional, bueno, fue en el caso de esta persona, yo le aconsejé que se niegue, esta persona se negó fuertemente y no la hizo. Bueno, todos sabemos que en el proceso de la negativa no somos todos iguales. Hay algunos que nos quebramos antes y decimos, oye, mirá, la verdad que enfrentarme a mi empleador y decir, o a mi jefe y decirle, mira, no la voy a hacer, es un tema traumático, por más fuerte que uno sea. Entonces, algunos decimos, bueno, mira, lo hago y listo. Y aquellos que incluso, y creo que puso el ejemplo de Jenny, déjamelo tomártelo porque se puso ayer, y creo que incluso aquellos o aquellas que dijeron, no, mira, acá me planto, no me corresponde, yo soy del sindicato, bla, 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 pasa por un estrés previo, por más fuerza espiritual y por más voluntad que tenga, de decir, che, mira, mañana tengo que plantar porque a nadie nos gusta la confrontación. En la inteligencia artificial y en la gestión algorítmica bien aplicada, ya vamos a ver que no se aplica bien, pero bien aplicada, eso no tendría problema. Porque cuando ponen que fulano de tal tiene que tener esta función, le saltaría si los parámetros están bien realizados, bien desarrollados, no son forzados, son transparentes y negociados con el sindicato, directamente le bloquearía, sería una puerta que no se podría abrir. Entonces el trabajador no se vería forzado a tener que decir no. Vio que a todos nos cuesta a veces decir no. Y a pasar por ese estrés. ¿Qué quiero decir? Que nosotros vamos a ver algunas cosas de gestión algorítmica que son mal aplicadas, que nos perjudican a los trabajadores y a las trabajadoras, pero que es una herramienta que bien aplicada nos puede servir. Ahora bien, como toda herramienta, como un martillo, puede servirnos para ayudar a construir una pared, para colgar un clavo o para romperle la cabeza a una persona. Es decir, la culpa no es del martillo, la culpa es de quién la usa y para qué lo va a usar el martillo. Bueno, hecha esta introducción, la verdad, bastante larga, nosotros tenemos el título de esto, que es la gestión de algoritmos. ¿Y qué es el algoritmo? Bueno, como les dije, el algoritmo es cualquier tipo de sistema digital basado en datos, que puede ir desde un simple reconocimiento de una palabra clave hasta sistemas muy complejos de aprendizaje automático, utilizado para llevar a cabo en forma sistemática tareas como clasificación, filtrado o conversión de insumos en productos según el conjunto de reglas internas. Es decir, es algo que le meten datos y eso genera decisiones. La máquina genera decisiones de acuerdo a los datos que les dieron. Y en lo que en el mundo laboral principalmente se está usando mucho en tres ámbitos, que ustedes fíjense que está en toda la cadena laboral nuestra. Y principalmente en los bancos. Al momento de la contratación, ya vamos a ver cada uno de ellos, al momento de las decisiones que se toman en el día a día laboral, es decir,
en nuestro día a día de trabajo y al momento de calificar o gestionar el rendimiento que tuvimos en este día laboral. El primero habíamos dicho que es algoritmo de contratación, es decir, cuando las empresas van a contratar trabajadores y trabajadoras. En los algoritmos de contratación se están aplicando primero el algoritmo de promoción de vacantes, es decir, cuando a través de internet o a través de las páginas virtuales hacen los textos o el marketing para que la gente lea estas postulaciones o estas propuestas de trabajo. Antes las hacían personas especializadas en recursos humanos. Bueno, ahora en el 70% de las empresas en Estados Unidos le está haciendo una máquina. Lo hace la inteligencia artificial, así como en chat. ¿Cómo es? ChatGPT. Ahí está. ChatGPT. Porque yo lo digo en porteño. Así como completamos, hacemos un artículo para proponer un trabajo de tal categoría, apretamos enter y nos sale. Bueno, las empresas también están haciendo esto. También en el momento en el cual está enfrente al postulante, están las pruebas psicométricas que proporcionan un filtro de selección adicional para los candidatos que van más allá de las entrevistas verbales. Es decir, se le hacen cierta cantidad de preguntas a los postulantes para ver el perfil psicológico y de personalidad que tiene el postulante. Y después la máquina nos dice, che, mirá, es por acá o mirá, este no. Pero de acuerdo a unos parámetros previos que se le introdujeron al formato este. Y después, bueno, también están las entrevistas automatizadas que hacen a los candidatos preguntas en las entrevistas pregrabadas sin necesidad de que nadie los entreviste, sino incluso online, y evalúan a los candidatos basándose en un análisis de expresiones faciales, voz o la respuesta que proporcionan. Después nos vamos a meter un poquito más con esto. Pero les quiero decir que ya en 2/3 de las postulaciones o de las entrevistas de Estado en las empresas de Estados Unidos, el 75% de esas, en todas las empresas, ya son directamente en esa primera etapa descartados los trabajadores y trabajadoras con este sistema de entrevista automatizada, sin tener ningún contacto con ninguna persona. Y a la primera persona humana que le llega en esas empresas es directamente el 25% que la máquina no descartó. Y después, bueno, la comprobación automática de antecedentes, esto también es muy invasivo, es muy grave, que se investigan a los candidatos o escanean los historiales en los medios y redes sociales para ver quiénes tienen lo que ellos llaman indicadores problemáticos. Es decir, che, este fue a la movilización a favor de Petro, sale, pero ni siquiera lo hace un humano, que estaría mal, sino ya lo hace directamente una máquina. Este fue a una movilización en contra de Petro, entra. Este, ni hablar si eso fue dirigente de Anebre. Imagínense, sale. Abordamos el primer tema, selección automatizada de currículum. ¿Se acuerdan que yo les dije que ya en las empresas de Estados Unidos el 75% sale de acuerdo a la gestión algorítmica? Y es el de mayor preocupación porque es el más utilizado en el mundo. Fíjense que con el tema de la escasez laboral, la problemática laboral, a las empresas hoy les llegan un 200% más de currículums o de postulaciones que llegaban hacía 15 años. Entonces, dado el cúmulo, las empresas prefieren no poner mano de obra humana y sí poner el sistema que obviamente les sale más económico. Y la mayoría de los currículum es rechazado automáticamente antes, lo que yo les dije, de que los humanos sean entrevistados por reclutadores humanos. Lo negativo es la parcialidad, porque se completa con algoritmo contra las candidaturas de mujeres, minorías étnicas u otros grupos vulnerados.
¿Y esto por qué? Si yo antes les dije, miren, si el algoritmo está bien cargado, es transparente, es vigilado por gente imparcial, por ejemplo, los sindicatos, la verdad creemos que es bueno. Pero bueno, los algoritmos suelen estar, o los sistemas de algoritmos suelen estar cargados, confeccionados, realizados por quienes tienen ya estas cuestiones de discriminación. Digo, si quien los carga es blanco, es hombre, tiene cierta capacitación, va a generar el algoritmo, y no está supervisado, va a generar el algoritmo para que se elija cierta cantidad de gente. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa vendió un algoritmo al Banco Santander de España. Descubrieron que el 70% eran hombres, los calificados, los que pasaban el filtro de la máquina, y que eran todos españoles de tez blanca. Entonces, cuando se pusieron a investigar qué es lo que pasó, bueno, estaba cargado de tal manera de que el algoritmo captaba que en los currículum de ingreso, si decía, por ejemplo, la palabra femenino, quedaba descartado. O sea, si alguna mujer cuando ponía hago deporte, fútbol femenino, ya el algoritmo lo sacaba, lo descartaba. O casada. Cualquier cosa que identifique con la palabra femenino o con la femineidad. Si ponía activista feminista, lo sacaba. Y después identificaba los nombres de personas con tez blanca. Parece, y eso si nosotros nos ponemos a pensar un poco, que las personas con tez blanca, de cierto rango social, tienen unos nombres característicos que no tienen las personas de menor calidad social, o las personas de tez negra. Por ejemplo, en Estados Unidos el apellido Johnson. En ese caso, si la persona se llamaba Johnson de apellido, lo sacaba, porque interpretaba, quien lo hizo interpretaba que era de tez negra. Ahí fíjense que tenemos dos discriminaciones, una racial y otra de género. Y si estaba casada tendríamos tres, ¿tá? Porque ahí puede ser para el hombre o para la mujer. Y ni hablar si tiene hijo y demás. Entonces, una herramienta que puede ser buena se transforma en discriminadora. Ahora, ¿cómo podemos transparentar eso? Nosotros entendemos que es con la intervención y la regulación y el control de los sindicatos que se debe regular ese. Ahora, para poder tener esta intervención de los sindicatos, ¿qué necesitamos? Primero, conocer esto, especializarnos en esto y saber que nuestra empresa lo está usando. Y para eso se necesita la transparencia. Pero después, en lo positivo, se reduce la parcialidad general y reduce los entornos desfavorecidos de algunos candidatos, otorgando una entrevista justa de oportunidades. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en el mano a mano, si una persona en la entrevista no va vestida con ropa de marca, muchas veces los entrevistadores humanos lo rechazan sin importar qué capacidad tenga. Veo que cuando nosotros postulamos a los puestos bancarios, ¿cómo vamos? Con traje, perfecto. Llegamos hoy sin traje, bueno, ahora cambia un poquito eso, pero llegamos hoy sin corbata y ya te dejaban afuera. Eso es un prejuicio, porque yo con corbata o sin corbata por ahí tengo la misma capacidad que uno que se viste con corbata, traje Christian Dior y demás, o mayor capacidad. Bueno, o el aspecto, el color de piel, piercing, todas estas cosas que mucho no tienen que ver con la capacidad y calidad laboral que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Pelo largo, pelado. Entonces, esas eran cuestiones que habitualmente las veíamos en el trato con los humanos cuando tomaban las entrevistas. Bueno, con un buen sistema y transparente que no tenga alguno de los vicios o todos de algunos de los vicios que dijimos,
creemos que puede ser beneficioso. Y también un tema interesante es que anularía el acoso sexual en las entrevistas de trabajo. Yo me acuerdo, era trabajador del banco BBVA, ¿no? Que es un banco español, y me acuerdo que era característico que una persona que tomaba las entrevistas siempre tenía, no, en aquel momento no se usaban denuncias, pero siempre sabía que él trataba de conquistar a las mujeres aprovechándose de su relación de poder en las entrevistas. Incluso era muy famoso que un día la chica que era entrevistada le dijo que sí, que accedía a la salida, y cuando apareció en el bar donde la había citado, apareció el novio y lo molió a palos. Era muy famoso eso, pero fíjense que con la inteligencia artificial solucionaríamos esta incomodidad. Bueno, acá hay algunos de los ejemplos que yo ya di. Bueno, y hay un problema general que yo también les dije. Muchos tipos de estos algoritmos son diseñados y ensayados por un grupo de raza, cultura, edad o sexo homogéneos, es decir, los que quieren rubios, ojos celestes, que tenga cierta definición sexual, siempre tendiente a la heterosexualidad, y por lo cual no pueden funcionar como se pretende cuando aplica a una población diversa. Digo, la inteligencia artificial, si está bien programada, no nos va a definir si una persona es homosexual o heterosexual. En cambio, nos ha pasado muchas veces que hemos escuchado que no, esta persona no fue calificada y no la tomaron porque, bueno, era medio amanerado y demás. Y la verdad que, bueno, que eso no es óbice para ser un buen o mal trabajador o trabajadora. Bueno, puntos claves en este tema para la acción sindical, en este tema de del proceso de selección de personal. Uno, cuando se utilicen algoritmos de la contratación, recuerden que si los datos de formación utilizados para determinar quiénes son los buenos candidatos son el resultado de juicios humanos parciales en el mundo real, el algoritmo va a aprender a mostrar la misma parcialidad. Es decir, que si lo hace, si lo carga o hace los parámetros una persona que tiene estas parcialidades, el algoritmo va a reflejar la misma elección de la persona. Es como los perros, vio que uno dice a veces, che, los perros son como la persona, entonces uno ve por la persona agresiva, mala, qué sé yo, y ven que el perro pasa a la vecina haciendo la compra y ladra. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, por eso necesitamos que los sindicatos estén presentes y controlen esto, porque los sindicatos somos los únicos garantes de estas transparencias. Después, es importante asegurarse de que las pruebas en líneas usadas son pruebas basadas en la competencia o las aptitudes pertinentes para el empleo en cuestión. Las pruebas de personalidad y psicométricas son esencialmente subjetivas y suponen un riesgo de discriminación. Porque, por ejemplo, esto que dijimos, hay otros algoritmos que para tomar, y esto lo vamos a ver también en la gestión del trabajo, hay algunos algoritmos que para calificar a la persona toman las palabras que usan. Entonces, por ejemplo, quienes somos migrantes y vivimos en otro país que no es de origen, quizá usamos palabras que no son propias del lugar. Y si el algoritmo está cargado con palabras únicamente propias del lugar, ya los migrantes somos excluidos, ¿tá? Y eso nos generaría una exclusión que no tiene nada que ver con el rendimiento del puesto de trabajo. Después, impugnar y rechazar, es decir, los sindicatos debieran impugnar y rechazar la utilización de programas informáticos que afirmen que la falibilidad o la calidad de los candidatos puede evaluarse mediante el reconocimiento facial o el análisis vocal. Hay otros procesos que, además de hacerte la entrevista, te están filmando. Entonces ven los movimientos faciales que tenés o el tono de voz.
que tenés. Y uno puede estar nervioso y tener ciertos movimientos o tener una voz, un tono de voz distinta si está tranquilo, pero uno en una entrevista generalmente está nervioso. Yo no soy el mismo hablando acá frente a ustedes que sentado en una mesa y hablando, desarrollando mi trabajo. Y eso no implica que los movimientos o el tono de voz que tenga en la entrevista me califiquen mejor o peor que en el día a día del trabajo, ¿no? Digo, quizá un actor pueda hacer un reconocimiento facial y de voz mejor en una entrevista que un ingeniero. Ahora necesitamos que esto no se aplique porque si no van a elegir al actor que simula ser ingeniero y no al ingeniero que tiene los conocimientos reales. Y después, bueno, negociar colectivamente la transparencia para los sindicatos en cuanto a dónde se utilizan los algoritmos de contratación, es decir, para qué puestos. Le pido al compañero que está bostezando que por lo menos se tape la boca, si no me hace frustrar. Los sindicatos también deberían tener acceso a la información sobre los criterios utilizados para evaluar a los candidatos y las fuentes de datos empleadas. Es decir, transparencia, que los sindicatos conozcamos qué es lo que se está aplicando en profundidad para poder controlar y poder saber, che, ¿por qué rechazás a esta gente? Y fíjense que en el Banco República ustedes han manifestado, che, entra cierta clase porque se van los otros. Bueno, nosotros sabemos hoy si en el Banco República cómo es el proceso, si lo hace una persona o si en parte del proceso entra la inteligencia artificial. Y después, bueno, los ejecutivos, cuando habla ejecutivo habla de responsables humanos, debieran participar, vigilar y poder intervenir en cualquier etapa del proceso. Es decir, que no sea la máquina la que toma las determinaciones. Toda decisión definitiva sobre la aceptación del candidato la debe adoptar siempre una persona, no la debe adoptar la máquina. Por lo menos sobre eso tenemos que trabajar los sindicatos. Después la otra etapa de la aplicación de la gestión de algoritmos está en la decisión en el lugar de trabajo. Es decir, ¿qué decisiones se toman en los lugares de trabajo? Esa es una actividad típica de un superior jerárquico, es decir, de un humano que ahora está siendo reemplazado muchas veces por la máquina. Y ahora vamos a dar algunos ejemplos que lo vamos a entender bien. Es decir, los algoritmos informáticos que se están aplicando ahora o reemplazan o asesoran a los supervisores jerárquicos. ¿En dónde los reemplazan? Bueno, los vemos en las aplicaciones de delivery, en Uber, en Didi. En Didi no tenemos ningún humano que le mande la comunicación al chofer y le diga, mirá, como vos estás más cerca, te propongo este viaje y este precio. Es toda la máquina. Es toda la máquina. Y si el chofer ya manejó 12 horas, a la máquina no le interesa. O sea, no hay un humano que antes en las viejas remiserías, por lo menos así en Argentina, decía, che, pero le estoy dando todo a este y no le doy nada a aquel otro. Porque los parámetros son distintos, no son de igualdad. Son de generar dinero para la aplicación. Entonces, si este está cerca y tiene que hacer 10 viajes y aquel está más lejos y no hace ninguno, a mí no me interesa. Porque tiene otros parámetros, otro objetivo que el humano. Bueno, acá, y se aplica esto en el día a día principalmente en algunas cuestiones que las vamos a ver. La asignación de turnos es lo que estábamos hablando. En particular en los sectores de comercio minorista, en la hotelería y en las decisiones de turno está cada vez más asesorado por proyecciones informáticas de la evolución del cliente. El mejor ejemplo es el que dimos de Didi o de Uber y ahí nos quedamos. Después la actividad rutinaria en recursos humanos. Los algoritmos que aprueban o deniegan las solicitudes de vacaciones anuales registran las bajas por enfermedad o procesan las reclamaciones de gastos laborales. Muchas empresas, esto que antes pasaba por un humano y asignaba las vacaciones o registraba las bajas por enfermedad o las reclamaciones de gastos laborales, che, mirá, esta gente tuvo que viajar a tal lugar, antes era hecho por un humano. Y uno sabía, che, mirá, sí, vos le pedís vacaciones en esta fecha, mejor a la de recursos humanos anda a hablarle y decirle, escuchame, tengo mi hijo que tiene que rendir la materia en diciembre porque se llevó 2 materias. Bueno,
Ahora no, ahora metemos la máquina y sale. Y después nos encontramos con con la traba que no tenemos a quién recurrir. Después rediseñar la estructura del lugar de trabajo. Bueno, esto es cada vez más visto porque la asignación de trabajadores entre equipos o a diferentes proyectos basados en la evaluación algorítmica de dónde trabajarían mejor los individuos. Es decir, la máquina es la que genera los grupos. Si nosotros acá, Pablo hace unos talleres bárbaros sobre digitalización financiera, que esperamos en la asamblea que viene lo inviten y le dejen todo un día para desarrollar esto, y arma grupos. Y los arma viendo ciertas características. ¿Da? Digo, si dejamos a la máquina y la cargamos la carga de tal manera que tenga una voluntad, quizá haga que todas las mujeres estén en un solo lugar. O sea, apretar el sorteo y que todas las mujeres estén en un solo lugar. O que aquellos que tienen cierta tendencia política para no mezclarse con los otros y poder expandir sus ideas, estén todos en un solo grupo. Bueno, por eso entendemos que esto tiene que ser controlado, verificado por seres humanos. Y después de la asignación de tareas cotidianas, desde la conexión de los trabajadores a los centros de llamadas, con llamadas telefónicas, hasta las órdenes recogidas en un almacén de distribución, o los nuevos trabajos para los repartidores. Eso ahora vamos a ver algunos ejemplos en las próximas filminas. Las decisiones cotidianas en el lugar de trabajo, lo positivo es que los algoritmos pueden procesar muchos más datos rápidamente y hacer más tipos de análisis. Y esto lo vemos, ¿saben dónde? En los bancos comerciales, donde hay que desarrollar le pido a los compañeros que si hablan, yo no tengo problema que queden 2 personas acá, pero que hablen afuera. Donde la promoción de productos bancarios o el lanzamiento de ofertas de productos bancarios de muchos bancos ya se hacen en el momento, o sea, no hay que esperar al próximo mes. Si me vienen 10 clientes, y esto es bueno, si me vienen 10 clientes que me piden créditos hipotecarios, quiere decir que la clientela está requiriendo créditos hipotecarios. Entonces yo no tengo que esperar como oficial de cuentas al mes que viene a que salga una promoción de créditos hipotecarios, una cartera de créditos hipotecarios. El algoritmo en el momento promueve créditos hipotecarios. Entonces yo quizá en el mismo día tenga para dar una respuesta a la necesidad del cliente y decirle, mirá, tengo el crédito hipotecario que vos querías y cuando viniste no lo tenía. Porque el algoritmo entiende, che, mirá, están pidiendo crédito hipotecario. Y se evita todo este proceso que a veces los humanos lo hacemos más largo. Esto es lo positivo. Esto por lo menos es lo positivo. Y una gran preocupación es que el impulso hacia la eficiencia y eliminación de los tiempos de inactividad pueden suponer un enorme estrés psicológico para los trabajadores humanos. Esto pasa mucho en Amazon. Amazon te controla. ¿Quién compró en Amazon alguna vez? Bueno. Amazon a los trabajadores y a las trabajadoras, hay que seguir comprando, digo, una cosa no obsta a la otra, pero para saber dónde estamos. No, porque otra de las cosas, por más que no le compremos a Amazon, le van a comprar nosotros y el sistema de Amazon va a avanzar. El tema es cómo lo dejamos avanzar. Amazon, por ejemplo, a los que preparan los paquetes les controlan hasta los segundos de los tiempos muertos. Es decir, yo estoy trabajando. Hago esto es tiempo muerto para Amazon. Entonces, el trabajador, ¿qué hace ante esto? No toma esto. Amazon en Estados Unidos, en el mayor centro que tiene de reparto en Estados Unidos, logró el récord de tener que solicitar asistencia médica de emergencia por desvanecimiento de trabajadores de 365 el año pasado. Una ambulancia por día fue Amazon. Esto se entiende que es por la presión y el estrés laboral de estar continuamente monitoreados y exigidos por la inteligencia artificial. No por el supervisor que uno va y le dice, mirá, estoy mal porque mi hijo está enfermo, estoy mal porque a la tarde rindo un examen de la universidad y el supervisor dice, bueno, está bien, y lo ve y dice, bueno, este está andando al 60% porque tiene este tema, mañana será otro día. Eso ya no existe en estas empresas donde se aplica este monitoreo sin la
la presencia humana. Bueno, acá vimos lo de Amazon y bueno, que genera múltiples problemas de salud física y mental. Esto es lo que habíamos hablado. Entonces, en este punto del día a día laboral, lo que nosotros entendimos que los puntos claves para la acción sindical tienen que ser programas para la programación de turnos, vacaciones anuales o similares, siempre que funcionen bien. Entendemos que puede ir, porque evitaríamos este sistema y que incluso los trabajadores puedan, por medio del sistema, intercambiarse las vacaciones, porque quizá el sistema les entregue vacaciones a uno la primera semana de diciembre y a otro la segunda, y quieran que sea al revés. Bueno, los propios trabajadores con algoritmos informáticos podrían solucionar este tema. O sea, podría ser más cómodo para los trabajadores y también evitaría... ¿Alguno tuvo alguna vez un supervisor, un jefe que estaba ensañado con uno o con una? Bueno, cuando le íbamos a pedir, dame el día porque mañana juega en Bucaramanga, no sé, en Bucaramanga, el Independiente de Medellín, el jefe, si a uno le caía bien, anda tranquilo, incluso hasta ni te lo paso. Ahora, si le caía mal, te decía, no, ¿sabés qué? Además tenés que trabajar horas extras. Bueno, este algoritmo lo evitaría. Y después, bueno, siempre uno, incluso con el algoritmo, debiera recurrir a un responsable, que el algoritmo se lo niegue y uno puede decirle, mira, yo necesito ir a ver al Medellín porque va a salir campeón, o a otro equipo, ¿no? Y esta persona humana lo autoriza. Es decir, no debemos sacar a los humanos de las decisiones finales e intermedias de la inteligencia artificial, sino hasta debemos ver que sirva como herramienta de ayuda. No sería aconsejable utilizar la automatización para sustituir la función del ejecutivo. Los algoritmos debieran utilizarse para asesorar a los ejecutivos o a quienes toman humanamente la decisión y no para reemplazarlos, un poco lo que dijimos. Los trabajadores y sus representantes sindicales deben estar informados y tener acceso a los datos que utilizan los empleadores para tomar las decisiones que afectan a la fuerza de trabajo. Esto que decimos los sindicatos, tenemos que saber, los trabajadores tienen que saber qué decisiones y cómo se toman las decisiones, por más que se tomen con inteligencia artificial. Y los trabajadores deben tener una oportunidad de refutar cualquier conclusión que los algoritmos formulen. Es decir, tenemos que poder decir, no, mira, esto no está bien aplicado. Y tener esa posibilidad de tener un canal de reclamo, por más que sea la máquina quien tome la decisión. Sabemos que a la máquina no le podemos tomar la decisión. Y algo que es importante, aquel supervisor o responsable de decisiones o gerente que ahora le sobra tiempo, porque lo que antes hacía en una hora, la máquina se lo hace en un segundo, debiera optimizar ese tiempo para buscar relaciones humanas con sus trabajadores. Yo sé que es difícil, pero bueno, debiera, incluso por su propio puesto de trabajo, porque si no lo terminan sacando, debiera buscar soluciones humanas, como por ejemplo mejorar la calidad de vida de los trabajadores fuera y adentro del lugar de trabajo, y incluso hasta buscar la reconversión de los trabajadores, porque imagínense, si esto reemplaza al supervisor, también nos va a reemplazar a nosotros. Entonces hay que reconvertir en aquellos lugares donde ya los puestos de trabajo se van a disminuir o donde los puestos de trabajo van a dejar de existir, para que estos trabajadores no queden en la calle, sino que nos reconvertamos y podamos ocupar otros lugares en los cuales se siga necesitando el desarrollo humano. La realidad es que por más que nos guste, así como nunca pudimos ir a romper los cajeros los cajeros automáticos para que siga habiendo cajero automático, o a nadie se le ocurre romper los celulares para hacer transferencia en vez de ir al cajero persona, esto está y se viene. Y no lo vamos a poder parar como no se pudo parar en la revolución industrial aquellos compañeros dirigentes sindicales que iban y rompían las máquinas. Se murieron los compañeros y las máquinas siguieron usando. Bueno, tenemos que buscar la forma de reconvertir a estos compañeros para no perder puesto de trabajo. Y tenemos que buscar la forma como sindicatos de
asistirnos de la inteligencia artificial para hacer relaciones humanas, relaciones laborales más humanas y para mejorar la capacidad laboral nuestra y de quienes nos sigan. Finalmente, los algoritmos de gestión en el rendimiento laboral, es decir, en la vigilancia y en la evaluación de la fuerza de trabajo. Es decir, pasamos por la postulación para ingresar a un lugar de trabajo, pasamos por el día a día del desarrollo de nuestra vida laboral y en cómo nos vigilan y cómo nos califican. Y se aplican en algunas cuestiones puntuales que esto no es limitativo, se pueden aplicar en más cosas, pero donde más la vemos aplicadas. Monitoreo de la actividad física o digital, certificando cada vez que las personas entran y salen de sus escritorios y qué software tienen abierto en las computadoras. ¿Esto qué es? Muchas empresas, y nosotros no sabemos si lo hacen con nosotros, muchas empresas controlan cuando uno se logueó y cuando uno se deslogueó. Bueno, acá tenés. Muchas empresas controlan qué software tenemos abierto. ¿Tenemos abierto el software o el email del banco o tenemos abierto, estamos navegando por la página deportiva para ver cómo salió mi equipo de fútbol o YouTube? ¿Y qué video vemos en YouTube? Tenemos un video viendo sobre información de cómo mejorar la atención en el Museo del Oro o estamos viendo cómo hacer la biblioteca que le tengo que hacer en la sala de mi hijo. Esto puede ser y quizás sea monitoreado, ahora tenemos que saberlo nosotros, como sindicato, como trabajadores. Yo les pongo un ejemplo. Una persona que no soy yo recibe todos los meses un email, no sé quién, diciendo usted ha estado tantas horas sentado con el email abierto. Usted ha mandado tantos mails y me hace, sin que yo se lo haya pedido, un análisis comparado con los meses anteriores. Sí. De hecho, en el banco lo que está ocurriendo, pues a nosotros los trabajadores no nos llega ese correo, pero al directivo del área le está llegando el correo para que gestione. Claro. Bueno, la empresa donde trabaja esta persona que no soy yo es por lo menos un poquito más transparente que el banco porque se lo manda a la persona esta. Ahora bien, esta persona a quien hizo este algoritmo no le interesa si esta persona, mirá, no mandó el mail, pero fue a tal sindicato y habló con los dirigentes sindicales. Yo, por ejemplo, no estoy acá escribiendo mail, pero estoy conversando y teniendo una convivencia con dirigentes sindicales para hacer mejor mi trabajo y tratando de aportar algo para el trabajo de ustedes. Bueno, para ese sistema yo no estoy produciendo. O sea, fíjense cómo necesitamos la interacción humana y cuando le digan a esa persona que no soy yo, mirá, vos mandaste 10.000 mail menos en todo el año que tu compañero al lado, yo puedo decirle, mirá, ¿sabés lo que pasa? Que yo estuve conversando con los compañeros que son dirigentes sindicales y la verdad yo no soy programador informático, yo soy dirigente sindical. Así que bueno, esto es un ejemplo, pero hay otros monitoreos que son aún más invasivos y muchas veces no lo sabemos y si lo sabemos debiéramos actuar sobre eso, que leen el contenido de los correos electrónicos y otros mensajes buscando palabras claves o efectuando análisis de opiniones. Por ejemplo, cuando mandamos mensajes, vieron que abrimos el WhatsApp en nuestras computadoras y demás, estos sistemas advierten palabras si yo escribo, por ejemplo, en contra de los superiores, o escribo en contra del banco, o pongo palabras claves que puedan afectar de una cuestión no económica al banco, o sea, al banco o a la empresa o a lo que sea. Eso entendemos que es muy invasivo. Y otros miden y evalúan a los trabajadores en función de los objetivos de producción o rendimiento u otros puntos de referencia. Los algoritmos que recogen todo lo anterior y lo convierten en recomendaciones sobre qué empleados promocionar, otorgar bonificaciones o despedir.
debieran tener el consentimiento de los trabajadores, consentirlo, no es suficiente, debieran tener transparencia y la vigilancia sobre la utilización de los datos recopilados, y acá encendemos una alarma sobre el grado de vigilancia. Digo, nosotros como trabajadores sabemos que nos pueden avisar que nos están monitoreando de tal o cual manera, pero que tenemos limitado nuestro poder de decirle al banco o a la empresa, no, pará. A mí no me controles los emails. O a mí no me controles el tono de voz que pongo cuando atiendo a un cliente, que también son otros controles. Sabemos que no lo podemos hacer y que incluso firmamos cualquier cosa. Los sindicatos tienen que estar en esto. Los sindicatos tienen que exigir esto, porque yo estoy convencido que en todas las empresas financieras nosotros conocemos únicamente el control a través de inteligencia artificial o de gestión algorítmica del 10% de lo que de verdad las empresas financieras utilizan. ¿Y por qué les digo? Porque quienes más desarrollan esta gestión algorítmica son los comercios, porque necesitan o quieren tener esta producción ilimitada, y el sistema financiero, porque tiene la plata para comprar estos sistemas. Después, las herramientas de supervisión en el lugar de trabajo, los más intrusivos de todos son los que vigilan y analizan activamente la palabra de los trabajadores sobre lo que están diciendo y escribiendo. O sea, yo podría decir, che, mañana, algo que tiene que ver con las relaciones laborales, vamos a hacer una reunión con unos compañeros de Anebre para evaluar la situación del banco en el café de la esquina, y el banco captarme esto. Y es una cuestión netamente laboral, que depende de lo que el banco quiera, si es bueno o es malo. Entonces esa invasión, esa intrusión, creemos que no se debe tolerar, y que además los sindicatos lo deben saber, las personas lo deben saber. Algunas se limitan a controlar si los empleados están activos en el lugar de trabajo, con sectores de escritorio, software, lo que dijimos, y otras escuchando las conversaciones en el lugar de trabajo. Otras utilizan el análisis vocal de la inteligencia artificial para proporcionar informaciones en tiempo real sobre si está hablando demasiado rápido, suenan demasiado cansados o no tienen suficiente empatía, no reconoce las palabras de los empleados con ciertos acentos o impedimentos en el habla. Digo, un compañero que tiene dislexia o es tartamudo puede tranquilamente ser mejor trabajador que uno que habla fluidamente. En Argentina hay un acuerdo que los bancos tienen que tener cierto porcentaje de compañeros que sean sordomudos o tengan hipoacusia. Estos compañeros, muchas veces yo he tenido compañeros trabajando, eran mejores que yo. Ahora, para este sistema estarían excluidos y no servirían. Y después, bueno, está el típico clasifica y despide, que es más famoso como Rank and Yank. Es decir, clasifica el rendimiento de los trabajadores de acuerdo a los parámetros que imponga o la empresa o quien le vendió el producto a la empresa, porque esto es un packaging que se le vende a las empresas. Y muchas veces las empresas compran porque pueden o porque quieren, sin entender o sin saber sin saber cuál es el objetivo. Entonces hacen el ranking y bueno, los últimos 3 afuera. A lo Mireille, afuera. O sea, los últimos 3 los despedimos. Che, necesito bajar 2. Bueno, haceme el ranking. Estos 2 son los últimos, afuera. Miren, yo les voy a dar un ejemplo que no aplica, pero en un momento algunos clubes de fútbol de Argentina, 2, River y Boca, hacían un ranking para ver a quienes se les renovaba el palco, porque quedaban muchos socios que no podían acceder a las plateas o al estadio. Entonces se hacía un ranking, el que fue más veces a la cancha el año anterior tiene beneficios sobre el otro. Pero ¿sabes qué? Era el sistema, no contemplaba si los partidos se jugaban a las 9 de la noche los domingos, y si la persona vivía a 50 kilómetros o a una cuadra del estadio. Claro, el tipo que vivía a una cuadra del estadio iba a todos los partidos, porque iba a una cuadra, y si se jugaba a las 3 de la tarde le daba lo mismo que se jugaba a las 9 de la noche. Porque a más tardar a las 9 y 5 estaba a las 11 y 5 que termina el partido, estaba en la casa, y el que vivía a 50 kilómetros recién llegaba a la casa a las 4 de la mañana y se tenía que levantar a las 5 para ir a trabajar.
Entonces ese no podía ir. Entonces ese estaba condenado a nunca más ir al estadio. Entonces, esto por ejemplo es una aplicación directa de la inteligencia artificial que no es aplicable a la realidad de las cuestiones. Y en el mundo laboral nuestro pueden pasar 1000 cosas de estas. El compañero que trabaja, pero un montón de variables por fuera, que no sabemos si son contempladas o no, quizás sean contempladas. Bueno, tenemos que saber como sindicato si son contempladas y si no son contempladas, exigir que se pongan. Porque créanme que en esto los sindicatos somos los únicos que estamos en condiciones de hacer esto más equitativo. No lo son las empresas y menos aún las empresas que venden el producto. Menos aún. Esta tecnología también puede utilizarse de manera positiva si se emplea y regula adecuadamente. Es útil. Si se utilizan los datos de manera anónima, esto está bueno. De manera anónima para mejorar los procesos y los sistemas. Si se recopilan de datos, si la recopilación de datos sobre rendimiento de los empleados sirve de apoyo a los supervisores para retroalimentar el diálogo con el trabajador y promover su mejora. Es decir, che, mirá, a mí me surgió esto, ¿cómo lo mejoramos para el mes que viene? O a mí me surgió esto y la verdad yo no creo que vos estés trabajando así mal como dice el sistema. Y si no, se retira el supervisor inmediato del proceso de evaluación de rendimiento. Siempre dijimos, tiene que haber un humano en la evaluación de rendimiento. Por esto que les digo, porque a mí me pueden decir, che, Guillermo mandó al año 10.000 mail menos que el de al lado, y yo como supervisor puedo decir, sí, pero Guillermo se fue a 15 asambleas en todo el mundo, y estuvo en contacto directo con los trabajadores, que en definitiva es lo que es para la función que tiene que hacer. Y bueno, y permite, lo positivo es que permite identificar a los trabajadores que necesitan capacitación o asistencia adicional. ¿Vieron esto que muchas veces escuchamos a los jóvenes decir, che, este no lo podemos reconvertir más, este no tiene la capacidad? Bueno, esto permite identificar, mira, fulano o fulana se nos está quedando en el conocimiento. Fulano o fulana se nos está quedando en el conocimiento. Antes que el sistema lo excluya, vamos a capacitarlo, vamos a ayudarlo. Bien utilizado esto, nos da una alarma que quizá la persona humana no encuentra esa alarma. Bueno, y para finalizar, los puntos claves para la acción sindical en este tema de las evaluaciones y del control son que los sindicatos deben negociar con los empleadores el grado de vigilancia que están dispuestos a aceptar los sindicatos y lo que consideren excesivo o injustificado. Los trabajadores y los sindicatos deben asegurarse que conocen las herramientas de vigilancia que se utilizan en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta que algunos pueden ser de carácter oculto, así como comprobar la legalidad de la recopilación de datos. Pues muchas veces las empresas tienen datos nuestros que nosotros no sabemos que tienen datos nuestros. Por ejemplo, tienen datos nuestros y yo soy comprador compulsivo. Y yo he tenido compañeros en el banco que el banco los ha echado por ser compradores compulsivos, interpretando que iba a cometer un fraude en el banco. No, el tipo tiene una adicción que es la compra y no tiene por qué ser ladrón. ¿Tá? Habrá que tratarlo con la adicción en la compra. Y eso está relacionado con lo anterior, de que los supervisores pueden con estas herramientas ayudar. Es decir, el supervisor quizá no sepa que uno es comprador compulsivo, pero le puede llegar la alarma de la inteligencia artificial y en vez de despedir, ayudar. Decir, che, mira, hay un grupo de autoayuda en tal lugar, un grupo de 12 pasos, como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, que trae este tema. O el hombre o la mujer ser adictos a las relaciones amorosas, porque les descubren muchos mails o conversaciones engañando a sus esposos o a sus esposas. Entonces, en vez de echarlo, pueden advertir, bueno, mira, acá hay un grupo que es amadores compulsivos y amadoras compulsivas que pueden tener esta... Bueno, yo en eso no intervengo. Después,
Por último, los algoritmos nunca deben ser utilizados por los empleadores para evitar la responsabilidad de sus decisiones. Las decisiones que afectan a los trabajadores siempre deben obedecer una reacción explicable y de acuerdo con criterios transparentes y abiertos a los representantes sindicales. Es decir, nunca ante el pedido de explicación del sindicato por qué despidieron a estos trabajadores o por qué se tomaron estas determinaciones, nunca la respuesta puede ser porque el sistema así lo indicó. Nunca puede ser esa respuesta. Por eso siempre exigimos que las decisiones finales sean tomadas por personas humanas. Esto ya tiene que ver con lo que dijimos antes, y dos puntos claves para la acción sindical en todo lo que vimos. Uno, todo empleador que adquiera algoritmos de gestión debe conocer debidamente, el empleador, los riesgos de parcialidad y discriminación y adoptar todas las medidas posibles para reducirlos. Los algoritmos debieran ser auditados periódicamente por terceros independientes elegidos conjuntamente por los empleadores y los sindicatos para verificar que no presenten parcialidad o resultados discriminatorios. En síntesis, necesitamos tener la transparencia y que haya una comisión, entiendo yo, formada por miembros, como son las comisiones de salud, formada por miembros de los empleadores y miembros de los sindicatos, que auditen, hasta les diría diariamente, estos procesos de gestión algorítmica. Y dos, los sindicatos debieran ser cautelosos en la evaluación de rendimiento de los trabajadores mediante el uso del sistema de calificación de clientes, porque puede ser una peligrosa apertura de discriminación, transformando los propios prejuicios de género o raza de los que tienen los clientes en consecuencia para las carreras de los trabajadores, al tiempo que se protege al empleador de la responsabilidad. Un tema que no vimos, porque no podíamos ver todo, es cuando los sistemas de evaluación están hechos únicamente de acuerdo a la opinión del cliente. A veces es bueno porque nos saca la parcialidad que puede tener un empleador respecto a un sector o a un trabajador, pero muchas veces es malo porque el cliente puede ser racista, entonces sabe que la persona que nos atiende es mujer o puede ser misógino y no quiere que sea mujer. O porque lo atiende una persona que es amanerada y es homofóbico, o porque está disconforme con el banco. ¿Cuántas veces nos pasó que estamos desconformes con un servicio y nos la agarramos con el trabajador? Y después cuando el trabajador encima, que no nos dio respuesta, porque no la tiene, cuando no nos dio respuesta, nos dice, le paso con una encuesta, cuando hacemos la encuesta, claro, me la agarro con el trabajador y no con la empresa. Eso nos pasa habitualmente y quizá los trabajadores también terminemos pagando las responsabilidades de la ineficiencia de la empresa. Bueno, espero no aburrirlos mucho y chao.